Sin el Espíritu Santo no puede haber vida espiritual, no puede haber comprensión de las verdades espirituales, no se puede sin el Espíritu Santo tener el carácter de Jesús, no se puede producir absolutamente ningún fruto, no puede haber entre nosotros unidad ni compañerismo si no es por el Espíritu Santo, no podemos dar un testimonio efectivo, no podemos guiar a ninguna persona a Cristo sin el Espíritu de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo lo describió de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, 12 y 14. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cualquier cosa que el ser humano quiera saber acerca de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por qué hay guerras, ¿por qué esta incongruencia en la irracionalidad de la conducta humana? ¿Por qué hay abortos? ¿Por qué hay violencia? Etcétera, etcétera. Para poder entender todos estos cuestionamientos y todos estos misterios que los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras están tratando de dar vanas explicaciones científicas, seculares, psicológicas, etcétera, etcétera. Nunca ningún ser humano va a poder entender nada hasta que reciba y tenga morando al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas escondidas al intelecto y a la mente humana. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, tiene al espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Un espíritu de confusión, un espíritu de desesperación, un espíritu de desesperanza, un espíritu filosófico, un espíritu de autodestrucción, donde va de los mormones con los masones, con los gurús, con los budistas, con la dianética, de filosofía en filosofía, buscando por todos lados, yéndote a la India, yéndote con tu gurú a Chapultepec. Es un espíritu donde nunca acabas conociendo la verdad. Y dice la Biblia que este es el espíritu del mundo. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, sabemos lo que nos ha concedido Dios. Comenzamos a entender por qué estoy aquí, quién soy yo, qué propósito tiene mi vida, hacia dónde me dirijo, qué debo hacer, cómo debo invertir, cómo debo ser parte de mi familia, cómo debo ser padre, cómo debo ser esposo, cómo debo ser ciudadano. Comienzo a saber, a tener conocimiento de todas las cosas, porque el Espíritu es el que nos los enseña. Y el versículo 14 lo explica: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí vean ustedes la palabra, la frase hombre natural. Esto es la persona que nació naturalmente de papá y de mamá. Es la persona o el ser humano que no tiene al Espíritu Santo. Estas personas no pueden percibir nada del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque para él son locura. Porque no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces una persona, por más que trate de, ¿y por qué si Dios es Dios y es amor permite las guerras? ¿Y por qué permitió que el diablo esto? Y por más que trates en tu investigación científica y en tus silogismos y en tus filosofías tratar de entender a Dios, te vas a acabar en el manicure, en el psiquiátrico, como acabó el filósofo alemán que influyó en Adolfo Hitler, en Stalin, en Mussolini, Friedrich Nietzsche. Un filósofo alemán que dijo: Dios está muerto, y a los 49 años de edad se volvió loco, se volvió homosexual y murió antes de los 60 años internado en un manicomio.
El que dijo que Dios había muerto es aquel hombre que quiso, a través de sus razonamientos filosóficos, entender a Dios. Así que Dios no nos permite que por nuestra propia capacidad lo podamos entender, porque va más allá. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son como los nuestros. Para que podamos entender a Dios, no hay investigación científica, no hay sabiduría, no hay inteligencia contra Jehová. El caballo se alista para la batalla, pero de Dios es la victoria. No hay nada que pueda hacer para comprender a Dios. Dios tiene que entrar a tu mente, en la forma del Espíritu. Él tiene que bajar a tu vida y entrar a tu vida y a mi vida para Él abrirnos, ¿verdad?, la calabaza que tenemos aquí adentro e inspirarnos, iluminarnos para que podamos decir: ahora entiendo. Eureka, como decían los griegos, ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque estábamos cerrados totalmente a la iluminación del Espíritu Santo. Regresamos a los Hechos. Así pues, el Espíritu Santo desciende por primera vez en Hechos 2, en este día maravilloso de Pentecostés, que significa 50. La palabra Pentecoste en el hebreo significa 50, más adelante veremos por qué. Y antes de Pentecostés, ya lo vimos en la primera clase y segunda clase, que el Espíritu Santo, antes de este día, hasta los evangelios y hasta la resurrección de Cristo, bajaba temporalmente en los seres humanos y también tomaba personas que no eran cristianas y las capacitaba para ciertas tareas. En los cristianos los inspiraba, en Sansón le dio una fuerza sobrenatural, en David le iluminó para escribir proféticamente la crucifixión de Cristo en el Salmo 22, el profeta Isaías en el capítulo 53 escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo con detalles la muerte y resurrección y ministerio de Jesús. Pero hasta Pentecostés el Espíritu Santo no había hecho su morada, no había hecho su establecimiento, no estaba dentro de ningún ser humano permanentemente, hasta el día que llegó Pentecostés, que es lo que vamos a estudiar. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 3, que el Señor Jesucristo inclusive no hizo absolutamente nada más que bajo el poder, la dirección y la unción del Espíritu de Dios. Esto es increíble. Lucas 3, dice el versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Pregunta: ¿qué Cristo no tenía el Espíritu Santo? ¿Qué acaso Jesús antes del río Jordán y de su bautismo no lo tenía? Claro que lo tenía. Tenía su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Pero es asombroso que hasta que vino sobre de él el Espíritu Santo como paloma, vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos nosotros que ahí, en este momento, es cuando Jesús inicia su ministerio terrenal. O sea que pasaron 30 años de la vida de Cristo, donde Él vivió haciendo sillas y mesas de madera, tal vez con su padre José, como carpintero. ¿Se imaginan Cristo a los 20 años viendo a un endemoniado y su padre le dijo: no le saques nada, ahí se queda? Señor, a 24 años de edad ya hay mucha gente que no te conoce, no vas a predicar ni decir nada. Pero Señor, se están muriendo las almas, no vas a hacer absolutamente nada. Hay muchas personas que necesitan sanidad, no toques a esa señora, así déjala. ¿Se imaginan a Cristo actuando Él independientemente, sin la dirección del Padre? Hubiera sido movido por todos como todos nosotros por nuestras emociones.
Hay muchas veces que vemos una persona enferma de nosotros sin consultar a Dios. En el nombre de Jesús te reprendo y sé sano, etcétera, etcétera. Y pum, 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 comenzamos a sanar a 20, a 30 personas con una absoluta soberbia de creer que Dios quiere a todas esas personas sanas. Y si estudiamos la Biblia, no fue así, ni siquiera en la vida de Jesús. Jesús dijo en Juan 14, no puedo yo hacer nada si no lo veo hacer del Padre antes. O sea que cuando Jesús iba a tocar a una persona es porque el Padre antes, en la comunión que él tuvo con él en la mañana, le dijo, hoy a las 12 vas a tocar a esta persona, vas a guiar a esta persona, vas a sacar estos demonios, pero no fue hasta que el Espíritu vino sobre él. 30 años no hizo nada. Y nosotros nos desesperamos muchas veces y pensamos, yo ya quiero irme de misionero, y ya me quiero casar, y si yo no predico, todos se van a ir al infierno. Cálmate, Juan Calvino. Y creemos verdaderamente que somos indispensables o que tenemos que hacer la obra de Dios en la carne. Pero es una lección para todos nosotros. Hasta que se cumplió el tiempo del Padre, ni siquiera Jesús escogió el tiempo, fue cuando Él inició, después de su bautizo, su ministerio terrenal. Lucas 4, versículo 1. Y ya iniciando su ministerio terrenal, lo primero que se nos dice es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que Cristo, cuando inicia su ministerio terrenal, Cristo deja de actuar independientemente. Cristo no se mueve, no dirige, no habla, no sana, no echa demonios, sino es por el dedo de Dios a través del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo para que se enfrentara en una pelea de 15 rounds sin límite de tiempo contra Satanás. Duró 3 rounds. En el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Vean, primero descendió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo, y ahora se nos dice que estaba en el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya sobre él comienza a decir, por cuanto me ha ungido para dar, y comienza a describir la razón de su misión en este mundo. De la misma manera, amados santos de Dios, el Espíritu Santo nos guía a todos nosotros de la misma forma que a Jesús. Primero entra a nosotros y nos bautiza en el cuerpo de Cristo, y después ya depende de nosotros si nos sometemos al Espíritu Santo. Si somos obedientes, somos llenos del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo no es una persona que habla en lenguas, no es una persona que sana, no es una persona que predica, porque hay predicadores, hay personas que sanan y hay personas que hablan en lenguas que no son obra del Espíritu Santo. Y es muy difícil discernir, a menos de que estés lleno del Espíritu Santo, cuando alguien es un falso profeta, un falso predicador o un falso apóstol. Jesús dijo, me dirán aquel día, Señor, Señor, hablamos lenguas, echamos demonios, y les diré, Mateo 7, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, el cristiano no es conocido por los dones, es conocido por el fruto. Por el fruto. Amor, el amor que tengas a Dios, el enamoramiento que tengas de Jesús, el amor que le tengas a tu esposa, el amor que le tengas a tus hijos, la paz que tengas en tu corazón, el gozo que cada día te domina y te gobierna en tu vida. Eso es la evidencia principal de que eres lleno del Espíritu Santo. Porque ese gozo y esa paz y esa paciencia y ese dominio propio son imposibles que yo los pueda manejar. Es fruto del Espíritu, no es mi fruto, es de Él, que produce a través de tu vida y de mi vida. En los primeros capítulos del libro de los Hechos, vimos que las palabras que se usan sinónimas son la promesa, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Todas estas frases y palabras
son una misma experiencia y hechos del pueblo de Dios. Todos estos términos son varios e intercambiables. Vimos que cuando vino Pentecostés no dice y fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender la terminología. Vamos a ver las 4 maneras, en primer lugar, en que vamos a describir Pentecostés. 4 maneras en que vamos a poder describir Pentecostés. La primera, Pentecostés fue el acto final del ministerio salvador de Jesús antes de su segunda venida. El ministerio final o el acto final. Cristo nació entre los seres humanos, vivió entre los seres humanos, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Ahora, ya arriba, sentado y entronizado, es Jesús quien envía al Espíritu Santo a sus discípulos para constituirlos en su cuerpo y darles el poder para hablarle a un mundo pagano e idólatra. En segundo lugar, Pentecostés no se puede repetir como la Navidad, como la Pascua, como la Ascensión, la Semana Santa, que cada año tenemos la Navidad y recordamos la Navidad del nacimiento de Cristo, la Semana Santa, ¿verdad? El nacimiento, muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés son eventos que sucedieron una sola vez en la historia. ¡Mándanos Pentecostés, Señor! No saben lo que están diciendo. Es como dijeras, que vuelva otra vez Jesús a nacer, que vuelva Cristo a morir en la cruz por los pecados. No sabe lo que está diciendo. Cristo nació una vez, vivió una vez, murió una vez, resucitó una vez, ascendió una vez y el Espíritu Santo lo mandó una sola vez y para siempre. Ya no hay 2 Pentecosteses. Ahora tenemos ya el Espíritu Santo, ya vino el Espíritu Santo hace 2000 años y este evento no se puede repetir. En tercer lugar, Pentecostés trajo a todos los creyentes el poder que necesitamos para cumplir nuestra comisión de ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que para que un ser humano pueda ir al mundo con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, no podemos ir en nuestras propias fuerzas ni capacidades, habilidades naturales. Aunque seas muy bueno para hablar y ganaste el premio de oratoria en la secundaria, no te sirve nada de lo que con lo cual tú naciste en el área espiritual. Necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que necesitamos para enfrentarnos a un mundo científico, un mundo ateo, un mundo pagano, un mundo idólatra. Es el poder y el valor que Dios nos da para enfrentarnos al mundo y decirle como los cristianos en el circo romano, el César no es el Señor, Jesús es el Señor, aun cuando nos eches a los leones. Si tú no tienes ese valor de estar con amigos o con amistades o en tu familia y hablarles de Jesús, y te intimidas y te apantallan y mejor te callas y escondes la Biblia debajo del cojín ahí de tu sofá, es porque no tienes al Espíritu Santo. Y si lo tienes y eres cristiano, el Espíritu Santo está contristado en tu vida. Hay muchos pecados en tu vida, por lo cual no tienes el denuedo, la audacia, el valor, el arrojo de no importarte lo que el mundo diga, porque te interesa agradar a Dios y no a los hombres. En cuarto lugar, Pentecostés fue la inauguración de la nueva era del Espíritu. Aun cuando su venida fue única, repito, y un evento histórico no repetible, todo el pueblo de Dios ahora podemos ser influenciados por el ministerio del Espíritu Santo. Y finalmente, Pentecostés puede ser llamado el primer avivamiento, usando esta palabra avivamiento para denotar una y aquellas visitaciones no usuales o inusuales de Dios, donde toda la humanidad está consciente de su presencia poderosa. Vean ustedes en Hechos 2, versículo 37, la primera reacción que los seres humanos tuvieron
cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:37. Al oír esto, o sea, el mensaje que después vamos a analizar de Pedro, se compungieron de corazón. La palabra compungieron, katanuso. En el griego, katanuso significa se agitaron interiormente, o sea, pum pum, comenzó el corazón a latirles así, comenzaron a sentir, Dios mío, pero yo soy pecador, es una convicción tremenda de que me voy a ir al infierno, oh Dios, ¿qué debo hacer? Y le gritaron a Pedro, ¿qué haremos? Esta es una señal del avivamiento, una profunda convicción de pecado. En segundo lugar, vemos en el versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, en el día de Pentecostés, 3,000 personas. El resultado de un avivamiento es, primero, convicción de pecado. En segundo lugar, muchas conversiones. 3,000 personas se convirtieron con el mensaje de Pedro. Y en tercer lugar, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Un sentimiento de asombro y de temor de Dios es la tercera señal de un verdadero avivamiento. Nosotros hemos visto a través de la historia, ¿verdad?, tantas cosas que se han hablado de avivamientos, pero bíblicamente no han sido avivamientos. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando me dijeron que allá en una zona en Canadá había un avivamiento donde todos estaban riendo, caminaban como perros, hablaban como leones, se comportaban como changos y nadie los podía dejar de tener de reírse. Después a eso de llamarle risa santa, y después vino el vómito santo. Se comenzaron a vomitar y era un vómito santo. Después vino los ladridos santos, ladrar como perro santamente. Y así comenzaron a hacer una serie de cosas y situaciones que la iglesia se confundió. ¿Qué pasó? Muchos llegaban a la iglesia y encontraban a la suegra ahí, tirada ahí en el suelo, y el otro, ¿verdad?, soy el león de Judá. Y entonces comenzaron todos a darse cuenta, ¿verdad?, y dijeron, aquí está peor que el manicure. Como dice en 1 Corintios 14, si entra un incrédulo a la asamblea y todos hablan en lenguas, ¿no dirán que están locos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Que los cristianos somos normales, más normales que cualquier otra persona, que nos conducimos normalmente también, y que lo que hacemos no va a ser ocasión para que otros se tropiecen. Ahora, si te quieren cerrar 10 cristianos y aullar como coyotes y rugir como leones y ladrar como perros, ¿verdad?, eso es ya, y con 3 de tequila arriba, pues yo no lo puedo dudar. Pero cuando comenzamos a hacer cosas y le llamamos a eso avivamiento o la llenura del Espíritu Santo, no lo encontramos en la palabra de Dios. El único que quiere que nos comparemos a los animales es el diablo. Dios nos ha librado de una área animal y nos ha elevado a un nivel de santidad y de dignidad delante de Él. Por eso todos los dioses paganos eran mitad pez, como el dios Dagón, y mitad hombre, mitad búfalo y mitad hombre, el Taurus con la cabeza de toro y el cuerpo de hombre, la sirena con el cuerpo de pez y el medio cuerpo de una mujer. Todas estas combinaciones entre animales y entre seres humanos vienen del infierno. El avivamiento, de acuerdo a Dios, produce en primer lugar convicción de pecado. En segundo lugar, hay muchas conversiones a Jesús. Y en tercer lugar, la gente se llena del temor de Dios. Ahora bien, este día en el versículo 1, dice el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos, vino el día de Pentecostés y estaban todos unánimes. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, de la Pejá, o Peshá, como le quieran llamar en el hebreo, y se le conocía con 3 nombres en el Antiguo Testamento, como el día de las primicias o los primeros frutos, Números 28-26, como el día de la fiesta de las semanas, Éxodo 34-22, o también como la fiesta de las cosechas. Pentecostés era un día glorioso de celebración, un día cuando todo el pueblo de Israel se reunía para alabar
cantar, adorar, bailar, danzar a Dios en gratitud por 3 razones. La primera, por la cosecha de los campos. Por esto se llamaba la fiesta de los primeros frutos, porque se celebraba cuando aparecían los primeros frutos, que era en el mes de junio de nuestro calendario solar. En segundo lugar, por el Éxodo. Celebraban en Pentecostés la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, cuando el pueblo, agradecido a Dios, le decía gracias por habernos sacado de la esclavitud. Y en tercer lugar, Pentecostés se celebraba porque era la entrega cuando Moisés le dio la ley en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Israel salió de Egipto, y vean ustedes la providencia divina, 50 días, exactamente 50 días, después de que salieron de Egipto, estaban en el monte Sinaí recibiendo las leyes de Dios. Ahora vean ustedes de una forma paralela cómo esto es y se encuentra en la iglesia. En el Antiguo Testamento se celebraba la cosecha, y el día de Pentecostés en el Nuevo Pacto fue el día en que nacieron los primeros frutos de la gran cosecha de las almas en la iglesia cristiana. 3,000 almas fue la primer cosecha que se recogió en Pentecostés. Esta llegada del Espíritu Santo fue 50 días exactamente después de la muerte de Cristo, en el día que llegó el Espíritu Santo. En segundo lugar, la venida del Espíritu Santo tenía un propósito como lo tuvo en el Antiguo Testamento: venir a morar y obrar dentro de nosotros para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud, del pecado, del mundo, de la muerte y del infierno. Allá en el Antiguo Testamento fueron libres de la esclavitud de Egipto. Nosotros, desde que recibimos al Espíritu Santo, somos libres del pecado, de la muerte, del paganismo, de la idolatría, de la ignorancia. Y en tercer lugar, Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. El pueblo que ahora recibía sus leyes dentro de su corazón. En el Antiguo Testamento, en el Sinaí, recibieron las leyes de piedra, escritas con un temblor, y cayeron rayos y con un sonido de bocina. Fue una cosa asombrosa y terrorífica la que sucedió cuando Dios entregó sus leyes. Ahora Dios en Pentecostés, bajo el nuevo pacto, 50 días después de la muerte de Cristo, nos entregaba las leyes, ya no en tablas de piedra. Ahora el Espíritu Santo venía a escribirlas en el corazón de cada creyente. Cumpliendo la profecía de Jeremías que dijo: cuando venga el Espíritu Santo los lavaré con agua limpia, pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. ¿Qué significa esto? Significa que ahora que tengo al Espíritu Santo, mi papá y mi mamá no me tienen que decir: Pepito, tienes que ir a la iglesia. Pepito, tienes que leer la Biblia. En la mañana busca al Señor. Ya no tiene nadie que decirme, sino que ahora me nace ir a la iglesia, me nace leer la Biblia, me nace buscar a Dios en oración, me nace amarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo esta nueva vida en mi vida. Ahora tengo las leyes dentro de mí, ya nadie me tiene que decir esto o aquello, ahora me tiene que nacer. Y si no le nace a tu hijo, no lo obligues a ir a la iglesia el domingo. Si quiere ver el partido América y Pumas, déjalo que se vaya a ver América Pumas. Ojalá que pierdan los Pumas. América, ¿verdad? Y cuando nosotros obligamos a la gente a hacer las cosas, tienes que leer la Biblia, y si no hay castigo, el Salmo 119 te lo va a dar de memoria. Es porque estamos enfrentándonos con un mundo legalista. Y las cosas de Dios no se pueden obligar. Tenemos que orar por ese hijo, por esa hija, por ese pariente que no le nace orar, no le nace leer la Biblia. Y escúchame, si tu esposo o tu hijo no los ves de rodillas en las mañanas orando y con la Biblia, no es cierto que son cristianos.
Ahí me decía un misionero: Armando, hasta que yo vi a mis hijos de rodillas en su cuarto, sin que nadie les dijera, y que leían la Biblia y se acostaban con la Biblia, o por lo menos amaban la Biblia, me di cuenta que habían nacido de nuevo. Esto es una realidad que nosotros tenemos que confrontar. El Espíritu Santo vino a inspirarnos para venir a leer y amar las Sagradas Escrituras y a comenzar a formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Vemos que el primer fenómeno fue un viento recio, versículo 2. Vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Este sonido venía del cielo, de la actividad de Dios, y no era porque pasó un huracán, un tornado o actividades naturales de la tierra. Tal vez podría compararse este sonido con el sonido de un huracán o de un tornado cuando entró, pero llenó todo, absolutamente ese lugar, y ha de haber producido, ¿verdad?, alarma, sorpresa, consternación, curiosidad, todo el mundo, ¿qué está pasando? Comenzó primero a oírse así, y después de ese ruido, los que estaban sentados, se les aparecieron arriba de la cabeza, no fuego, como lenguas de fuego. Ha de haber sido, ¿verdad?, algo luminoso, algo brillante, alguna sustancia creada por Dios arriba de las cabezas para esta ocasión tan especial. Este fuego arriba de ellos simbolizaba ahora la presencia del Espíritu Santo. El fuego es algo maravilloso porque tiene dos características. Tú a una chimenea te acercas para que te caliente, pero si te acercas demasiado, te quema. Entonces, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite y nos mantiene una distancia con Dios. Si alguna persona quisiera acercarse demasiado a Dios, sería destruido, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué les estoy diciendo? Que nadie en esta vida con carne y sangre podrá entender y conocer totalmente a Dios. Hasta que muramos, la sangre no puede heredar ni en la carne el reino de Dios. Hasta que muramos y se nos dé un cuerpo glorificado, podremos acercarnos a la chimenea y el fuego ya no nos quemará. Estas lenguas de fuego simbolizaba que desde ese momento reposaría sobre ellos, y vean ustedes los resultados en el versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, del poder, la presencia del Espíritu de Dios. 2, comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra lengua, apúntala, es la palabra griega glosa, y significa glosa, y significa lenguaje o idioma. Lenguajes o idiomas, o sea, comenzaron a hablar, no sino comenzaron a hablar en el idioma y en el lenguaje árabe, cretense, parto, elamita, del Ponto, del Frigia, y lo vamos a analizar con más cuidado. Eran lenguajes conocidos los que comenzaron a hablar todos, porque en ese momento estaban en Jerusalén de todas partes de alrededor y oyeron en su idioma el mensaje del Evangelio. Fue un fenómeno que tuvo lugar y que era imprescindible para que fueran todos a sus lugares de origen y llevaran el Evangelio de Jesucristo. Este hecho sobrenatural fue debido a que en Jerusalén se encontraban personas, repito, de diversas lenguas y nacionalidades, por lo que era estratégico para la propagación del Evangelio que en ese momento escucharan todos en su propio idioma el Evangelio de Jesús. En el versículo del 5 al 13 encontramos el impacto que hizo en todos estos visitantes. Dice la Biblia que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todos los tipos. Se celebraba la fiesta de las primicias o los primeros frutos, que es Pentecostés. La palabra piadoso es eulabeis, que significa reverentes,
respetuosos, cuidadosos, eran personas, en otras palabras, serias, que tomaban en serio su religión. Y al acercarse a este fenómeno, se sorprendieron que los discípulos estuvieran hablando en diferentes idiomas. Vamos rápidamente a analizar los lugares de origen de estas personas. Dice en el versículo 5 que los que estaban ahí reunidos eran de todas las naciones bajo del cielo. Todas las naciones, no incluye a México, ¿verdad? No incluye a Guatemala, significa el mundo greco-romano, siendo alrededor del Mediterráneo, en cada nación donde había judíos. Y vean los 5 grupos de personas que se mencionan. Primero, el primer grupo está en el versículo 9. Partos, medos, elamitas, y se mencionan las personas, o sea, del oeste del mar Caspio. Medos, partos, elamitas y los residentes en Mesopotamia eran las personas al oeste del mar Caspio, muchas de los cuales descendieron de los exilios judíos y fueron transportados ahí en el siglo VI y en el siglo VII antes de Cristo. En el versículo 9, al final, dice la Biblia, se mencionan 5 áreas, lo que llamamos el Asia Menor: Turquía, llamada Capadocia al oriente, el Ponto, que estaba al norte, el Asia al oeste, y Frigia y Pánfila al sur. El tercer grupo, en el versículo 10, es el norte de África, o sea, Egipto. Había egipcios. Las partes de Libia, cerca de Cirene, que era la principal ciudad en aquellos tiempos de Egipto. El cuarto grupo son los visitantes de Roma a través del Mediterráneo, o sea, los judíos que se convirtieron al judaísmo. Y en el último grupo, en el versículo 11, tenemos a los cretenses y a los árabes. Esta fue la congregación multilingüal, ahí reunidos alrededor de los 120 creyentes. Acuérdense, eran 12 apóstoles y 120 creyentes. Los demás se convirtieron en cada una de estas manifestaciones. Vean ustedes que todos oyeron las palabras de los apóstoles en su lengua. Versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí la palabra lengua es dialectos. Dialectos con la palabra K, dialectos. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a comparar esto con la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo acerca de este famoso, malentendido y abusado don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, dice el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas, o sea, en otros idiomas y con otros labios hablaría este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, en la asamblea y en la iglesia, cuando alguien habla en lenguas, tiene que hablar un idioma desconocido. Y si comienzas a hablar en chino, y hay una chinita por ahí que llegó y no habla español, y de repente oye que estás hablando o dándole un mensaje, ¿qué cosa va a producir en esa chinita? Asombro, expectación. ¿Cómo es que me está hablando esta persona en chino? Y ni siquiera, es como si tú vas a la China, yo voy a Mongolia, y comienza el mexicano a decirme, la persona que viene de México, dice el Señor que te arrepientas. Asústame.
Qué asombro has de tener, ¿verdad? Dices, Dios mío, pero aquí nadie sabía que yo era mexicano. Entonces, Dios usa estos, son milagros sobrenaturales, y dice la Biblia claramente, que son una señal no a la iglesia, para los que no son cristianos. Versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, note la palabra iglesia, aquí está hablando en la asamblea, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están de remate? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y lo oculto de su corazón les es manifiesto. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, hágase todo para edificación. O sea, los no creyentes no se edifican, ¿verdad? Estamos tratando de edificarnos a nosotros, ¿no? Con un salmo, una profecía, algo. Pero si hablo en lenguas, a nadie edifico, porque son una señal a los incrédulos. Versículo 7, pero si alguno habla en lengua extraña, y se nos da una regla, sea por dos. A lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, papacito, mamacita, cállate. Cállate. No, a nadie apantallas porque hablas en lenguas y ya estás viendo a Javier ahorita y a Miguel el Arcángel enfrente de ti. A nadie vas a asombrar, estás al contrario tropezando a los que están junto a ti. A lo mejor hay alguien atrás de ti y te comienza jalamachila, casamajastabusa, calabusa, calamusa. Comienza a decir, mamá, vámonos porque aquí tu cuate ya le dio, necesito su chocho. Los espantamos a los que no son cristianos. ¿Cómo es entonces que hemos abusado de esto? Por ignorancia. Por ignorancia de la palabra de Dios. Ahora, si alguien quiere arrancar 1 Corintios 14 la Biblia, pues que la arranque y que toda la iglesia hable lenguas, pero la Biblia es clara. Y como dice al final el versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Hacer lo contrario a lo que dice aquí es desorden y no es con decencia, es con abuso. Regresamos a Hechos y dice para terminar el versículo 12 y 13 que entonces todos atónitos y perplejos decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose decían, están llenos de gleucos, que en el griego se tradujo mosto, que significa en el original licor. Traen 3 de centenario cada uno de los apóstoles. Es lo que estaban diciendo. Vemos que esta manifestación milagrosa en la que todos comenzaron en su idioma a escuchar el Evangelio simbolizaba la nueva unidad traída por el Espíritu Santo, trascendiendo las barreras raciales, culturales, nacionales y lingüísticas. Ahora, de todas las naciones íbamos a ser uno. En la Torre de Babel, las lenguas fueron un juicio.